Creciendo en Gracia, el gobierno de Dios en la tierra presenta Resumen de Calqueos 2012, segunda parte. Las instrucciones de Jesucristo hombre para su amada en las naciones. Rumbo a Armagedón. Bendecidos y bienvenidos. Un cuerpo de gloria, revestido de inmortalidad. Entonces el tema de hoy es el laberinto de la fe. Los que han caído en ese laberinto no pueden regresar aunque traten. Es una blasfemia imperdonable. Mire, cerca de usted hay ¿cómo usted llama? Un hoyo, un precipicio donde los que caminamos en fe pueden caer. Hay personas que de momento dicen, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser el Dios? ¿Cómo si le pasó esto? ¿Qué si le pasó aquello? Y entonces entran, y la Biblia está escrita, eso lleva mucho tiempo ahí, yo tengo derecho a interpretarla. Una vez usted cae en eso, niega la fe. Por eso es que Pablo dice allá en segunda carta a Tesalonicenses, mira cómo dice ese verso, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Dice el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, bendecido. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe, y por ellas muchos se han contaminado. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hay cosas que por todo haber sido alumbrado no tienen perdón, bendecido. Allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Tú sabes lo que tú estando aquí y por andar en la forma que estás andando. Oye, cuando venga la transformación, tú sabes lo que tú quedarte. No, eso es para los impíos. No. Los impíos ni pensarlo. Eso desaparecerá. No habrá más memoria. Pero tú, dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano. Fíjate que no dice de todo impío. De todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis desde nosotros. Si tú ves por ahí un hermano y tú lo ves siempre borracho y en la fumadera y en la fiestera y dice que es hermano y que es un bendecido y usa la libertad como libertinaje, ese apártate de él. Mantente firme, mira, el fundamento está puesto. Las 14 epístolas de Pablo, esas son las cartas que tú tienes que mantener tu fe. La idea es que el nuevo hombre creado según Dios haya sido alumbrado en ti. Que tú seas verdadero, un hermano verdadero, humilde, honesto, que se pueda confiar en ti. Eso es la necesidad y lo que el Espíritu de gracia habla en estos momentos. Así que bendecidos, hermanos míos, adelante, cuide la amada, cuide a su hermano, vele que nadie engañe a ninguno al otro. No es tiempo de engañar, ocúpese de lo suyo, ocúpese de su trabajo, de su responsabilidad, ponga las cosas en orden, cuida a su familia, su esposa. Ese es el llamado, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo podrá gobernar la casa de Dios? Un cuerpo de gloria, revestido de inmortalidad. Hoy, por instrucciones de nuestro Padre y Dios, el doctor José Luis de Jesús Miranda, estaremos tratando un tema de gran importancia.
El tema tiene como título 3 etapas de la apostasía. Así que vamos a comenzar con el verso central allá en Gálatas 4. El apóstol Pablo estaba hablando con los Gálatas, con los de Galacia, una iglesia que él había engendrado. ¡Wow! Mira qué pregunta. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubieseis sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Por eso viene esta exhortación de parte de Jesucristo hombre. Y Él nos quiere llamar la atención en amor y quiere que observemos 3 etapas en lo que es la apostasía, el apostatar. Se manifiesta en 3 etapas diferentes. La primera, mírala un segundito, tiene que ver la primera etapa, la interna. La interna. Decía nuestro Padre que en la mente comienzan los pensamientos, las dudas. Comienzan esos dardos allí en la carne. Comienza la persona, ¿y si esto no se da? ¿Y por qué esto otro? Comienzan las preguntas. Wow, ¿y por qué me pasó esto? ¿Y por qué le pasó esto a fulano? ¿Y si esto no se da? Comienza la sospecha. Wow, ¿y por qué nuestro Padre últimamente no lo vemos a menudo? ¿Y por qué pasó fue el obispo? ¿Y por qué? Comienzan unas sospechas, una situación, unos pensamientos, unos pensamientos que se pueden convertir en fortalezas. Y luego viene la segunda etapa. La segunda etapa, nuestro Padre me decía, es la externa. Es esa etapa en donde ahí está lo delicado. Porque si dejo anidar esos pensamientos, llega un momento en que esos pensamientos hicieron una fortaleza en la mente y se manifiesta exteriormente. Y ahí comienza la persona a hablar mal, comienza a hablar mal del ministerio, de papi, de los bendecidos, del colaborador, de la doctrina, comienza, ya ahí queda retratado, ya ahí comienza, ya no se congrega, y si no se congrega, pues tampoco siembra, ya no le interesa, ya no es tan importante el ministerio, ya las prioridades como que cambiaron, ya no es la perla de gran precio, ya es, yo voy a veces, tú sabes, yo lo veo a veces de orillita y sí, yo puedo congregarme, pero prefiero por el internet. Y comienzan disculpas, situaciones que ya se hacen manifiesta esa apostasía. Mira lo que papi me decía, que lo más delicado en esta etapa es que los ángeles entregan a esa persona como a un laberinto de pensamientos, a un laberinto que no hay manera de salir. Decía papi que es como un punto de no retorno, ya ahí no hay reversa, aunque quisiera volver. La tercera etapa, nuestro Padre nos recordaba que se manifiestan las consecuencias de la apostasía, las consecuencias. Entonces, dentro de esas consecuencias, por ejemplo, la persona es entregada a su mente carnal, es entregada a Satanás, entre comillas. Llega un momento en que el apóstol, esta está tremenda, el caso de los Gálatas, el apóstol los había engendrado, el apóstol Pablo, y llegó un momento en que Pablo se convirtió en enemigo de ellos. Ya Pablo no era amigo, ya Pablo no era su apóstol, mi hermano, mi apóstol, tremendo. No, ya era enemigo. Me he convertido en vuestro enemigo mal. Eso es una vergüenza, tremendo. Que nuestro Padre llegue a hacer eso para personas. Entonces ya hablan con desprecio. Les da comezón de oír, otra consecuencia, le da comezón de oír de todo. A oír acá y otras cosas. Mira en segunda carta a Timoteo 4:3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esas personas entonces ya dejan de oír a nuestro Padre y comienzan a oír otras cosas, a cambiar. Y el que antes decía bendecido, bendiciones, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con el bendecido? Así que la exhortación hoy, amada, para nosotros, y me incluyo, por supuesto, siempre en esto, es que, limpiarnos de toda contaminación. Segundo, cuidarnos de nosotros mismos y de la doctrina. Y para cuidarnos estar pendiente de la doctrina, el calqueo, la reunión, la formación. Número 3, ser diligentes y no perezosos
en lo que requiere diligencia. Y ahí no está hablando de madrugar a las 5 de la mañana, no, hablando de ser diligentes en lo que requiere diligencia, en la confesión, en nuestra siembra. ¿Cómo cambiar la perla de gran precio? ¿Cómo cambiar este tesoro tan maravilloso? ¿Por qué cambiarlo? ¿Por qué? Dime por qué se puede cambiar esto. No hay manera, no hay nada comparable con la multiforme sabiduría, las palabras inefables que Dios mismo nos ha dado. Abba, Padre, dale el aplauso a Jesucristo, hombre. Gracias, papito. Bendecidos con toda bendición. Corpo de glória, revestido de inmortalidade. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Si en este ministerio es un ministerio de palabras, y ahora Pablo me dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Sí, hay gente que habla mucho, pero no habla de poder. Y el evangelio es que. Entonces, como nosotros enseñamos el evangelio, no son palabras. No estamos hablando aquí de cualquier poder, estamos hablando del poder de Dios, el poder del reino. Ahora, ¿por qué no está trabajando más? Por tu humana condición. Entonces Dios dice, vosotros sois dioses. Yo dije, vosotros sois dioses. Imagínate, dioses sin poder. No me lo quita el verso todavía, pero imagínate dioses sin poder. Con razón tú le dices a la gente por ahí, diga soy Dios, no se atreve. ¿Cómo decir soy Dios? Sí, si yo ando en bancarrota y es falta de fe en toda la carne, mira, se te va a meter en tu relación matrimonial y te va a adelantar cosas y te va a decir cosas porque lo que quiere es molestarte. Se te va a meter en tus negocios, se te va a meter en tus estudios, en el trabajo, porque es que el reino de la carne funciona así. Tú vives en un estado de corrupción. Este mundo está en corrupción. Por eso es que hay que vestirlo de inmortalidad. ¿Y cómo lo vamos a vestir? Con el poder de Dios. Ahora, esa invitación, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Imagínate, levántate, oh Dios, juzga la tierra. ¿Y con qué le iba a juzgar? Con el poder del evangelio. Por eso es que nosotros estamos juzgando la tierra. Y la estamos juzgando bien, porque estamos haciendo división, juzgando, explicando con el evangelio de la incircuncisión. Yo entiendo lo que yo enseño. Y sé el poder de lo que yo enseño. Y sé los milagros que causa y el estilo de vida. Yo en este momento hago un ruego, como dijo Pablo. Yo ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que es vuestro racional culto. Y no se sometan a las tradiciones. Tú eres Dios. Tú eres un Dios poderoso. Corpo de glória, revestido de inmortalidade. Hebreos capítulo 12, verso 12 al 17. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Oye, fíjate que una raíz se le pega a uno y el otro se lo pega al otro. Contamina. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura.
porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Pero dice ahí que Esaú vendió su primogenitura, y cuando se dio cuenta lo que hizo, el privilegio que perdió, parece que dijo, no, yo quiero, perdóname, no me di cuenta lo que hizo. Pero entonces ya no se podía. Fíjate, yo me he puesto a estudiar, por ejemplo, yo tengo casos aquí como Bernabé, que fue arrastrado por la hipocresía de los apóstoles. Porque una vez fue arrastrado, se hace difícil regresar. Aunque se dé cuenta, oye, Pedro me engañó. ¿Y ahora cómo regresar? Y Meneo naufragó en la fe. Parece que Santiago lo afectó diciendo, no es solo por fe, es por obras también. Y naufragó en la fe. Alejandro era que hablaba mal de Pablo. Fileto dijo que ya la transformación se había efectuado, que no había que esperar por la transformación porque ya somos inmortales y ya hemos resucitado juntamente con Cristo y ya no hay que esperar más nada, ya está la transformación. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Ay, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Fíjate, eso no fue doctrinal. Eso no fue doctrinal. Ese no fue que se efectuó la resurrección. Ese no fue que arrastrado por hipocresía. Ese fue vientre, el billete. Cuando alguien viola esto, lo violó y queda fuera. Oye, en la gracia tú puedes fallar, te puede pasar, pero doctrinalmente no falle, porque aquí no hay regreso. Mira, y entonces son casos, y este ministerio que ahora está apretando, y ahora esta es la parte, estamos en la parte importante del proyecto de transformación. Es un privilegio muy grande ser transformado. Guardado de los perros. Guardado de los malos obreros. Hay gente mala y se pueden colar en creciendo en gracia. Cuídate. No te dejes llevar que porque dice bendecido y Abba Padre, eso se aprende. Hay gente hipócrita que se cuelan. Entonces te dice, mira, guárdate tú. Yo no te puedo guardar porque estás lejos de mí. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de quién. Sácale, no le des amistad, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. En este caso, sino a sus propios, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de qué. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien. ¿Qué es ingenuo? ¿Ustedes me estaban diciendo que ingenuo es qué? Y entonces ahora dice que sea ingenuo ¿para qué? Yo lo mío es creer, mientras él me diga esto, hay que creer lo que él dice. Aquí nadie engaña a nadie. Aquí han venido engañadores, miren, no están. Y están ahora, Dios, si están, yo no sé ni dónde están, ni por allá están, ni aquí están, ni por allá están. Corpo de glória, revestido de inmortalidade. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 1 al 4. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, que es esta carne que tenemos puesta, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Ese es el edificio, es el hombre espiritual, pero le llamó edificio. Una casa no hecha de manos, eterna, no arriba, sino en los cielos, acá abajo.
Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos. Estamos desnudos ahora. No estamos vestidos, estamos desnudos. En el aspecto espíritu. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, en este barro, en este cuerpo de carne, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea ¿qué? Tragado, absorbido por la vida. Cuando esto mortal se vista de inmortalidad y cuando la muerte sea sorbida por la vida. Entonces dice ahí que al ser revestido para que lo mortal, el tabernáculo, la carne, sea absorbido por la vida. Somos nosotros que tenemos que ofrecer y a veces pasamos momentos fuertes porque el tabernáculo, imagínate ellos que no tienen nada seguro, que no saben ni dónde están parados, en tinieblas totalmente. Nosotros tenemos una esperanza y estamos en el tiempo adecuado, en el tiempo correcto, donde eso se va a manifestar. Dice, vamos a ver primera carta a los Corintios 15:54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Fíjate, dice cuando se haya vestido, porque está desnuda actualmente. Pero el apóstol dice eso en primera carta a los Corintios y en su segunda carta vuelve y lo menciona. Mira lo que dice ahora segunda carta a los Corintios capítulo 4 verso 10. Llevando en el cuerpo, en el tabernáculo nuestro, siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. A veces uno lee eso y uno se pregunta, ¿cómo yo puedo llevar la muerte de Jesús por todas partes? Pues mire, nosotros sufrimos mucha persecución por llevar esa muerte, porque no es llevarla como hace el religioso que se tira una cruz encima, es explicar lo que eso significa. Cada vez que tú dices, no hay pecado, ahí estás llevando la muerte de Jesús. Cada vez que tú dices, el diablo quedó destruido, ahí estás llevando la muerte de Jesús. Cada vez que tú dices, no es Dios te bendiga, es bendecido, estás llevando la muerte de Jesús. Así que nosotros estamos esperando la transformación. Ese debe ser nuestro vocabulario. Mire, todo lo que usted habla ahora se manifiesta en su tiempo. ¿Tú has notado eso? Que uno empieza a hablar. Y el que no se haya renovado, recuerda que no es que Dios dice este sí, este no. Es que depende si tú estás creciendo en el conocimiento. El conocimiento en tu espíritu es el que va a absorber la muerte. Dios no se mete en eso y dice, bueno, eso está en tus manos. En tus manos tienes que crecer. Tienes que ver la palabra, confesarla, hacer la parte tuya. Corpo de glória, revestido de inmortalidade. El tema de hoy es la llegada del Señor. No la venida, porque se decía que Él viene. Ahora es la llegada. Llegó. Cuando el mundo escuche que Jesucristo llegó, ¿y dónde está? Él vive en Miami. Hubo uno, los cuales también les dijeron, varones Galileos, los dos ángeles eso, dice, ¿por qué estáis mirando al cielo?
Obviamente, si tú ves que Cristo lo levantan así frente a ti, tienes que mirar. Y le dice, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Número 1, así vendrá. ¿Pero cómo que así vendrá? Pues ese mismo, con el tamaño que tiene, los 6 pies que tiene y el peso que tiene, tal, ese mismo va a volver a vivir, va a venir otra vez, ese mismo. Entonces tú tienes que entender que esa venida no es una venida para que todo el mundo lo vea así bajando, no es eso. Diga a propósito. Cuando tú miras bien, Él tuvo un propósito en su venida. Él vino y quitó la ley. Él vino, destruyó al diablo. Él vino, quitó el pecado. Él vino, estableció un nuevo pacto. Y entonces después que ese propósito, Él terminó ese propósito, dejó un nuevo pacto establecido, entonces luego fue tomado. Pues así mismo, como vino la primera vez, viene la segunda vez, con propósito, no con misticismo. Bendecido, piensa conmigo, sé flexible, no te dejes convencer por mí tampoco. Mira lo que yo te voy a presentar. No hay un hombre en la historia, no hay un hombre en toda la historia de 2000 años que haya venido, como he venido yo, predicando a Cristo sin relación con el pecado, diciendo que el pecado fue quitado, diciendo que tú estás perfecto con una sola ofrenda. Ese es el misterio de este ministerio. Entonces, esa es tu evidencia. Porque si después de lo que yo te voy a decir tú dudas esto, mira, tranquilito, no nos vamos a meter contigo, vamos a respetar tu débil conciencia. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Quiere decir que Pablo dice, mira, cuando Él venga, Él va a tratar con los corazones. Y la única gente que tiene corazones son seres humanos vivientes. Y las intenciones de los corazones las tiene gente viviente. Quiere decir que cuando Él llegara, Él iba a llegar. Pero no en una nubecita por allá, a hacerle así, vente, sube para acá. No, Él venía, primero vamos a arreglar tu cabeza. Primero vamos a tratar con las intenciones de tu corazón. Primero vamos a aclarar lo oculto de las tinieblas. ¿Qué es todo ese sistema protestante católico? Todo ese cristianismo. Todo eso es tiniebla. ¿Qué es tiniebla? Lo opuesto a la luz. ¿Y qué es luz? La verdad. ¿Qué es tiniebla? Lo que no es verdad. ¿Y qué predican ellos? Mentira. Porque el Señor mismo, con manifestación, con una manifestación mística en los cielos, propósito, porque el Señor mismo, ¿quién? ¿Con voz de qué? ¿Tú has visto el mando que hay aquí en esta mañana? Aquí hay voz de autoridad. Aquí hay voz de mando. Con voz de mando, con voz de arcángel, porque solo los arcángeles conocen los misterios ocultos. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Te acuerdas? Hechos 1:11 cuando dijo, Él mismo descenderá, el mismo que subió es el que bajó. Con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La conclusión de hoy es que el Señor Jesucristo vive en este ministerio. Y no se puede tapar el cielo con un dedo. Las evidencias están muy claras. Si esto no es como lo hemos visto hasta ahora, mira, comamos y bebamos que mañana y olvidémonos de este cuento.
Pero si este libro es verdad para ti que me estás viendo, si esta es la verdad, entonces yo soy el Señor.